Bienvenido al canal El Narrador Divino. ¿Alguna vez te has encontrado con un nombre en la Biblia tan aterrador, tan completamente borrado de la historia, que fue eliminado del mismo libro de la vida? Imagina a un hombre que vivió, pero cuya existencia fue aniquilada por Dios sin advertencia, sin juicio y sin oportunidad de arrepentirse. ¿Qué clase de pecado podría provocar una reacción tan severa del Todopoderoso? Hoy nos sumergimos en una de las historias más enigmáticas e impactantes de las Escrituras. Una historia insinuada únicamente a través de una sola y escalofriante frase en la Biblia. Sin embargo, en esa breve mención yace un relato que alteró para siempre el curso del plan divino de Dios. Un hombre tan malvado que fue escogido para morir por mandato directo de Dios, desapareciendo de la tierra en un instante. ¿Pero quién era? ¿Qué llevó a su eliminación dramática del libro de la vida? ¿Por qué Dios tomaría una medida tan drástica? ¿Qué podemos aprender de las verdades ocultas en torno a esta figura olvidada? Antes de revelar los secretos enterrados en este asombroso relato, quiero pedirte que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y comentes 777 si estás listo para presenciar una historia que ha desconcertado tanto a estudiosos como a creyentes durante siglos. Quédate con nosotros, porque el viaje que tenemos por delante no solo revelará la impactante verdad detrás de esta desaparición, sino que también pondrá a prueba tu entendimiento de la justicia y la misericordia de Dios. Quizá pienses que conoces la Biblia, pero esta historia abrirá tus ojos a un misterio oculto que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Vamos a sumergirnos en el increíble y estremecedor relato del único nombre alguna vez borrado del libro de la vida. Créeme, no querrás perderte esto. La asombrosa historia real del único nombre eliminado del libro de la vida. Para comprender el profundo significado de debemos mirar primero al mundo en el que nació. Un mundo lleno de promesas, destinos divinos y el desarrollo de la historia de una nación. La época de los patriarcas, que se extiende del siglo XIX al XVI a.C., fue de importancia monumental. Era un tiempo en que se estaban estableciendo los fundamentos del pacto de Dios con Israel, mucho antes de los reyes, profetas y leyes que los guiarían. En ese mundo, las familias no eran solo unidades biológicas, sino vasos espirituales que cargaban con el peso de las promesas y propósitos divinos. Nació en esta era crucial. Hijo de Judá, un nombre que seguramente muchos recuerdan. Judá, el cuarto hijo de Jacob, también llamado Israel, y de su esposa Lea, no era un hombre cualquiera. Su linaje llegaría a producir a uno de los reyes más reverenciados de Israel, David, y, en última instancia, al Mesías, Jesucristo. La genealogía bíblica lo expone con claridad: Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Y Judá engendró a No era simplemente otro hijo en la línea. Era el primogénito de Judá, el primer heredero de esa herencia sagrada y divina. El peso de esa herencia reposaba sobre sus hombros, pues él era el portador inicial de la promesa hecha a Abraham, la promesa que un día traería salvación al mundo mediante el nacimiento de Jesucristo. En el nacimiento de la nación de Israel veía esperanza, continuidad y favor divino. Nació para la grandeza, con un propósito mayor que él mismo. Como primogénito, estaba posicionado para llevar la antorcha espiritual, guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. La expectativa puesta sobre él era inmensa. Nacer en tal legado era un privilegio incalculable. Sin embargo, como sabemos, el privilegio no garantiza justicia, ni asegura la fortaleza de carácter necesaria para caminar en el llamado divino. La historia de trágicamente, es un recordatorio poderoso de que nuestra herencia, por más sagrada que sea, no nos protege de las decisiones que tomamos. Lo que le ocurrió repercutió mucho más allá de los límites de su familia. Alteró el curso de toda la historia de la nación. ¿Cómo pudo alguien tan estrechamente ligado a la promesa divina caer en desgracia? ¿Podría haberse evitado?
¿Es posible que el peso de la expectativa lo aplastara en lugar de inspirarlo? Estas preguntas permanecen, llevándonos a indagar más en el corazón de aquel hombre destinado a la grandeza, pero cuyas acciones pronto proyectarían una sombra sobre el futuro de Israel. Antes de profundizar más en la historia de debemos entender una decisión audaz y controvertida tomada por su padre Judá. Una elección que sentaría las bases para todo lo que seguiría. La Biblia nos dice que Judá, apartándose de las tradiciones de sus antepasados, se separó de sus hermanos y viajó a la región de Adulam. Allí, lejos de las tierras familiares de los patriarcas, formó un estrecho lazo con un hombre llamado Hira, adulamita. Y en este nuevo entorno, Judá tomó una decisión que tendría consecuencias trascendentales para su familia y para las generaciones por venir. Judá decidió casarse con la hija de un hombre cananeo llamado Súa. Un movimiento que desafiaba las advertencias y prácticas transmitidas por sus antepasados. Los cananeos no seguían al Dios de Abraham. Sus creencias, prácticas religiosas y costumbres eran radicalmente distintas y, a menudo, directamente opuestas al camino del Señor. Era una unión que, a los ojos de los patriarcas, amenazaba la pureza del linaje divino. Sabemos que Abraham mismo había ordenado estrictamente a su hijo Isaac no casarse con una mujer cananea, temiendo los peligros de tal alianza. Y cuando Esaú, hijo de Isaac, ignoró esa instrucción casándose con mujeres hititas, esto causó profundo dolor en el corazón de sus padres. Ahora, Judá, heredero de las promesas divinas, elegía mezclar su sangre con el mismo pueblo del cual Abraham había advertido a sus descendientes mantenerse apartados. Esta decisión, aunque aparentemente pequeña en la narrativa, habla mucho sobre el estado espiritual de Judá en ese momento. Muestra un compromiso debilitado, una flaqueza en su fidelidad al Dios que había hecho pactos con su familia. La decisión de Judá sembraría semillas de desobediencia espiritual. Y esas semillas pronto darían un fruto amargo en la vida de su primogénito. El nacimiento de está registrado en Génesis 38:3 con una sencillez que oculta el peso de su legado. Ella concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Detrás de esta breve mención yace una responsabilidad profunda. No solo nació en una familia. Nació en un llamado divino. Como primogénito, ocupaba un lugar de honor, no solo en lo que respecta a la herencia, sino también en su rol espiritual. En el mundo antiguo, el primogénito recibía una doble porción de las posesiones del padre. Sí, pero más importante aún, se esperaba que asumiera el liderazgo espiritual tras la muerte del padre. Era una posición de gran privilegio, pero también de inmensa responsabilidad. Su nacimiento, en esencia, marcaba el inicio de algo eterno. No era simplemente otro hijo de Judá. Era el primer eslabón en la cadena que conduciría al cumplimiento del plan divino de Dios para la humanidad. Las promesas hechas a Abraham, que por su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, reposaban sobre los hombros de Imagina por un momento el peso de semejante legado en un joven. No estaba cargando únicamente con la herencia de su padre, sino con el destino espiritual y profético de un pueblo. La historia misma de la salvación, el plan de Dios para redimir al mundo, se desplegaba a través de él. Y sin embargo, como veremos pronto, las decisiones tomadas por quienes lo precedieron, en particular su padre, impactarían en la capacidad del joven para cumplir este llamado divino. Se encontraba atrapado entre dos mundos, las promesas sagradas de sus antepasados y las influencias cananeas que amenazarían con nublar su destino. ¿Pudo vivir a la altura de las enormes expectativas puestas sobre él? ¿Las decisiones de su padre lo apartaron de caminar en la plenitud de su llamado? Las consecuencias de las elecciones de Judá pronto se extenderían a través de generaciones, mientras la historia de se convertía en un momento clave en la historia de Israel. Y sin embargo, cuando vamos a las páginas de la Escritura, encontramos que la Biblia no nos ofrece detalles sobre la niñez o juventud de El silencio es ensordecedor.
¿Qué enseñanzas recibió de niño? ¿Qué experiencias moldearon su carácter? ¿En qué tipo de hogar creció? La Biblia deja estas preguntas sin respuesta, permitiéndonos imaginar un hogar dividido entre dos mundos. Por un lado estaban las tradiciones hebreas, la rica herencia de Abraham, Isaac y Jacob, las promesas de Dios transmitidas a lo largo de las generaciones. Por el otro, estaban las costumbres, creencias y prácticas de los cananeos, enraizadas en la cultura con la que su padre, Judá, se había emparentado al casarse. La decisión de Judá de casarse con la hija de Súa, una mujer cananea, había unido en esencia dos mundos muy distintos, creando un entorno en el que estas influencias tan diferentes colisionarían. Esta tensión, sin duda, marcó la crianza de Er. Por un lado, formaba parte de una familia sumergida en la promesa divina hecha a Abraham, una familia elegida por Dios para bendecir a todas las naciones. Por el otro, el mundo cananeo a su alrededor sostenía valores completamente distintos, a menudo en oposición directa a las enseñanzas de sus antepasados. Podemos imaginar a Er criado entre estos mundos en conflicto, intentando navegar su identidad, su fe y su propósito. ¿Fue más influenciado por las tradiciones de sus antepasados o por las costumbres de sus parientes cananeos? ¿Comprendía el peso de las promesas hechas a su familia? ¿O la atracción de su herencia terrenal lo llevó a olvidar su llamado divino? Su nombre en hebreo significa vigilante, lo cual es una ironía profunda dado el curso que tomó su vida. En lugar de encarnar un espíritu vigilante y discernidor, la vida de Er reflejó una devastadora ceguera espiritual. No reconoció el llamado sobre su vida y, al no hacerlo, fracasó en cumplir el destino divino que debía manifestarse a través de él. ¿Cómo pudo alguien con una herencia tan sagrada fallar de manera tan absoluta? ¿Cómo pudo alguien posicionado de esa manera en el plan de Dios estar tan ciego a las verdades espirituales que lo rodeaban? Este misterio, esta paradoja de un nombre que significa vigilante y una vida marcada por la ceguera espiritual, resuena a través de las generaciones como una advertencia para todos los que vinieran después. Cuando Er llegó a la edad adecuada, su padre Judá tomó una decisión clave, escogió una esposa para su hijo, Tamar. El nombre Tamar, que significa palmera, simboliza justicia, firmeza y dignidad. Cualidades que resultarían cruciales en el desarrollo del drama de la vida de Er. Lo más llamativo es que no se nos dice si Tamar era cananea o descendiente de Abraham. Y en cierto modo no importa. Lo que importa es el papel que desempeñó en este pacto sagrado. Tamar entendió el propósito divino detrás del linaje de Judá mejor que los hombres de la casa. Captó la magnitud de las promesas transmitidas a lo largo de las generaciones y estaba dispuesta a formar parte de ese plan divino, sin importar el costo. La unión entre Er y Tamar no fue simplemente un arreglo matrimonial. Fue un pacto espiritual. Uno que cargaba con el peso de generaciones de promesas. Uno que había sido sellado en las mismas palabras de Dios. Este matrimonio debía producir descendientes que continuarían el plan divino, un plan en movimiento desde los días de Abraham. La unión de Er y Tamar estaba destinada a ser una sociedad para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Sin embargo, como sabemos, lo que debía ser una bendición se convirtió en una tragedia. Una tragedia que resonaría a través de las páginas de la historia y nos dejaría con una inquietante pregunta: ¿qué sucede cuando no reconocemos la sacralidad de nuestro llamado? ¿Qué habría pasado si Er hubiera comprendido de verdad el peso de su responsabilidad? Si hubiera sido más vigilante, más sensible al plan de Dios, ¿habría podido cumplir su papel en la historia? ¿Y qué nos enseña la disposición de Tamar de abrazar el propósito divino del linaje de Judá sobre nuestras propias vidas y llamados? Pero entonces ocurre algo terrible. La Biblia en Génesis 38:7 lo relata de forma cruda y escalofriante: y Er, primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo mató. Una sola línea y con ella desciende el peso de la finalidad.
sin detalles, sin más explicación sobre la naturaleza de su maldad, sin segunda oportunidad ni posibilidad de redención. Solo una sentencia divina, rápida e implacable. Era malo ante los ojos del Señor. Y así el Señor lo quitó de la tierra de los vivientes. Esa breve sentencia es donde termina la historia de Er. Y, sin embargo, abre un abismo para una profunda reflexión. ¿Qué pudo haber hecho para merecer un juicio tan inmediato y absoluto de parte de Dios? ¿Qué clase de maldad podría justificar una sentencia tan dura e irreversible? No se trata de una falta menor ni de un simple error de juicio. Se trata de un defecto fatal, una falla moral de tal magnitud que requirió intervención divina. Sabemos por las Escrituras que la naturaleza de Dios no es eliminar a las personas por faltas triviales. El Dios revelado en la Biblia es compasivo, misericordioso, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Como leemos en Éxodo 34:6, esto establece un precedente claro. Dios no condena apresuradamente. Su juicio siempre está templado con gracia y paciencia. Por lo tanto, la maldad de Er debió ser extrema, algo que iba más allá de las faltas ordinarias del hombre y entraba en un terreno mucho más oscuro, algo que no podía ser pasado por alto. ¿Pero qué hizo exactamente para merecer tal destino? La Biblia, como ya hemos señalado, no da detalles. Nos deja en la oscuridad, sin explicación alguna de sus acciones. Sin embargo, la tradición judía, en particular los comentarios preservados en el Midrash, ofrece varias posibles interpretaciones que pueden arrojar luz sobre su maldad. Una de las más antiguas sugiere que Er cometió el mismo pecado que más tarde cometería su hermano Onán, evitó deliberadamente cumplir con su deber hacia Tamar al negarse a darle un hijo. Una responsabilidad que no era solo una cuestión de elección personal, sino un mandato divino para continuar el linaje sagrado. Algunos creen que lo hizo para evitar que los cambios físicos del embarazo afectaran la belleza de Tamar, un acto egoísta impulsado por la vanidad. Otros argumentan que su negativa a engendrar hijos se debía al miedo o a la avaricia, no quería arriesgarse a que la herencia se dividiera entre sus posibles hijos, diluyendo así su parte de los bienes de Judá. Fuera cual fuera la razón, este acto reflejaba un rechazo consciente del plan de Dios para su familia, un desprecio abierto por la misión divina confiada a su linaje. La decisión de Er no solo violó un deber moral, sino que también insultó la promesa misma hecha a Abraham, una promesa destinada a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de sus descendientes. Su pecado no fue solo personal, fue espiritual, una rebeldía directa contra el propósito de Dios para su vida y la de su familia. Otros estudiosos judíos han especulado que pudo haber introducido la idolatría en su hogar, trayendo prácticas paganas cananeas a la familia y corrompiendo así la fe transmitida por Abraham. Tal traición habría afectado profundamente la integridad espiritual del linaje mesiánico. También se sugiere que pudo haber sido cruel con Tamar, quizás abusivo o violento, reflejando aún más su corrupción moral. Y sin embargo, a pesar de todas estas posibles interpretaciones, nos queda una verdad innegable: no sabemos con certeza qué hizo exactamente para incurrir en el juicio de Dios. Quizás sea precisamente en esta ambigüedad donde encontramos una lección profunda. El silencio de la Biblia en este asunto nos permite reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuáles son las formas sutiles en las que nosotros también podemos ser culpables de desatender el plan de Dios para nosotros? ¿Con qué frecuencia permitimos que nuestro egoísmo, orgullo o indiferencia nublen el camino que Dios ha trazado para nosotros? La historia de Er nos desafía a examinar nuestros propios corazones y motivaciones. ¿Con qué frecuencia caemos en la trampa de pensar que nuestras acciones no tienen consecuencias en el plan mayor de Dios? ¿Con qué facilidad podemos pasar por alto la importancia de cumplir con nuestro llamado divino? La verdad es que nadie puede saber con certeza lo que hizo Er. Pero todos podemos saber que su destino sirve como un recordatorio poderoso: nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. ¿Somos verdaderamente vigilantes, como sugiere su nombre?
¿O estamos ciegos a las consecuencias de nuestras decisiones y al propósito mayor que Dios ha puesto delante de nosotros? El silencio de las Escrituras respecto al pecado específico de desvía nuestra atención de los detalles de su falta y la dirige hacia la profunda respuesta de Dios ante ella. El Señor no ve solo nuestras acciones externas. Examina las intenciones de nuestros corazones. En el caso de el juicio divino fue rápido, directo y definitivo. Su fracaso no estuvo solo en sus acciones, sino en la responsabilidad espiritual más profunda que le había sido confiada. Como primogénito, debía llevar el peso de su linaje, la sagrada promesa hecha a Abraham. Y, sin embargo, fracasó. Se convirtió en el primer hombre del linaje mesiánico en ser cortado directamente por Dios. Esta acción no fue arbitraria. Fue una decisión divina que reverberó a lo largo del tiempo. Su muerte creó un vacío en la genealogía de la promesa. Una ruptura tan profunda que, según las costumbres de la época, no podía quedar sin respuesta. La alianza prometida a Abraham, Isaac y Jacob no podía permitirse que fracasara. Para asegurar que el plan divino siguiera adelante, se necesitaba un sustituto, alguien que continuara la línea interrumpida de descendientes. Esto nos lleva a una antigua costumbre practicada en los días de los patriarcas, la ley del matrimonio levirato. Esta ley, aunque solo sería formalmente codificada siglos después en Deuteronomio 25, ya estaba profundamente arraigada en la cultura de la época. En la sociedad patriarcal, cuando un hombre moría sin dejar hijos, se esperaba que su hermano se casara con la viuda y engendrara un hijo en su nombre. Este hijo se convertiría en el heredero del hermano fallecido, asegurando que su nombre y linaje continuaran. La costumbre era una manera de evitar que la línea familiar desapareciera, salvaguardando tanto la herencia como la promesa hecha por Dios. Era una garantía para la continuación del pacto de Dios a través de las generaciones. Después de la muerte de Judá, sintiendo el peso de esta responsabilidad, recurrió a su segundo hijo, Onán. Le ordenó: ve y cásate con la mujer de tu hermano y levanta descendencia para tu hermano. Pero la respuesta de Onán estuvo lejos de ser obediente. Se casó con Tamar, como lo requería la ley. Pero cada vez que se unían, Onán evitaba deliberadamente la concepción, derramando su simiente en tierra. ¿Por qué? La Biblia lo deja claro. Lo movía su egoísmo. Sabía que cualquier hijo nacido de esa unión no sería suyo, sino de El hijo heredaría la posición de primogénito de y Onán, con toda su ambición egoísta, quedaría relegado a una posición secundaria en la herencia de Judá. Impulsado por la codicia y el interés propio, Onán no veía beneficio en continuar la línea de su hermano y, en cambio, eligió proteger su propio futuro. Una vez más, vemos el juicio de Dios. Lo que Onán hizo fue malo a los ojos del Señor. Su desobediencia, su egoísmo, su negativa a honrar el plan de Dios para la línea familiar, todo ello fue una afrenta directa al orden divino. Y así, Onán también fue derribado por el Señor. Dos hijos en la misma familia, abatidos por la misma causa, el egoísmo y la resistencia a la voluntad de Dios. Esta trágica serie de eventos nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del juicio de Dios. No fue un simple castigo por un fallo personal. Fue la consecuencia de desafiar la voluntad de Dios, de permitir que los deseos egoístas socavaran su plan divino. Las acciones de y Onán no fueron incidentes aislados. Formaban parte de un patrón más amplio de resistencia al llamado divino en sus vidas. Cada uno de estos hombres tenía un papel en la gran narrativa de Dios. Sin embargo, eligieron a su manera apartarse de ese propósito. Su desobediencia causó un efecto dominó, una tragedia que siguió afectando el linaje de Judá y, a través de él, a toda la nación de Israel. ¿Qué podemos aprender de las historias de y Onán? ¿Cuántas veces nosotros, como ellos, resistimos el plan de Dios porque tememos perder algo que apreciamos? ¿Qué podríamos estar perdiendo cuando elegimos el egoísmo sobre la obediencia?
Y cómo nos recuerda el juicio de Dios, tan rápido y definitivo en sus casos, la seriedad con la que Él mira nuestros corazones y nuestras acciones. La historia de Er y Onán es más que un relato de fallos individuales. Es una advertencia sobre el peso del propósito divino. Nos pregunta, ¿estamos verdaderamente alineados con la voluntad de Dios o, en nuestro propio camino, estamos resistiendo el fluir de su plan, eligiendo el interés propio por encima del bien mayor de su reino? La casa de Judá estaba sumida en una profunda crisis. Y la promesa divina que había sido transmitida a través de generaciones parecía pender de un frágil hilo, amenazada por un ciclo implacable de desobediencia y juicio. Con las muertes repentinas de sus dos primeros hijos, Er y Onán, Judá quedó atrapado por el miedo y la incertidumbre. Lo que había parecido un camino seguro hacia el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham ahora parecía derrumbarse sobre sí mismo. El peso de la herencia del plan de Dios parecía escaparse de sus manos. Judá todavía tenía un tercer hijo, Sela. Pero el temor de que él también encontrara un final trágico como sus hermanos lo paralizó. En lugar de confiar en la soberanía de Dios y en su plan para el linaje, Judá recurrió a una solución humana, marcada por el miedo y la falta de fe. Le dijo a Tamar, la viuda de sus hijos, vive como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela crezca. En la superficie, sonaba como una promesa, una garantía de que algún día Sela se casaría con Tamar y le daría los hijos que asegurarían la línea familiar. Pero la Biblia revela las verdaderas intenciones de Judá. Sus palabras estaban cubiertas de miedo, pues estaba convencido de que Sela también moriría si se casaba con Tamar, como lo habían hecho sus hermanos. Lo que Judá hizo después es crítico. En lugar de confiar en que Dios cumpliría sus promesas, Judá usó su miedo como excusa para enviar a Tamar lejos, sin ninguna intención real de honrar su palabra. Pensó que, al empujar a Tamar al trasfondo, podría retrasar lo inevitable, protegiendo a su hijo restante de lo que percibía como una maldición, o tal vez evitando más responsabilidades personales. Pero al hacerlo, Judá estaba abandonando el mismo pacto que Dios le había confiado mantener. Obedientemente, Tamar regresó a la casa de su padre, esperando que la promesa se cumpliera. Hizo lo que Judá le había instruido, esperando contra toda esperanza que un día Sela se casara con ella, como lo exigía la costumbre. Pero los meses se convirtieron en años. Sela creció, alcanzó la edad en la que podía casarse, y aún así Judá permaneció en silencio. La promesa nunca se cumplió. Tamar, la viuda, permaneció sin hijos, desprotegida y sin futuro. Este momento en la narrativa bíblica es intenso y dramático, cuando la fe, el miedo y el destino del linaje prometido colisionan de manera poderosa y decisiva. La promesa divina, que había sido puesta en marcha siglos antes, ahora estaba en riesgo, no por algún enemigo externo o calamidad, sino por el fracaso, la debilidad y el miedo de aquellos encargados de preservarla. La incapacidad de Judá de confiar en el plan de Dios lo hizo tropezar, poniendo en peligro el futuro mismo que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Tamar, sin embargo, entendió que la crisis ante ella era mucho más grande que su dolor personal. No solo lloraba la pérdida de sus esposos o la falta de hijos. Reconocía la inmensa responsabilidad que cargaba. La continuación del linaje sagrado, el mismo linaje que estaba destinado a traer al Mesías, estaba en riesgo. Sabía que si Judá seguía negándole el matrimonio con Sela, la promesa podría detenerse por completo. Y así, en medio de su desesperación personal, la fe y la comprensión de Tamar del plan de Dios la impulsaron a actuar. Es en estos momentos desesperados, cuando los fallos de los hombres parecen oscurecer las promesas de Dios, que Dios suele levantar a las personas más improbables para llevar a cabo sus propósitos. Tamar, aunque 2 veces viuda y dejada vulnerable en una sociedad patriarcal, entendió la importancia divina del linaje del que formaba parte. Sin nadie más dispuesto a cumplir la promesa, tomó las riendas por sí misma,
guiada no por un deseo egoísta, sino por una profunda comprensión de que el plan de redención de Dios estaba en juego. En este momento crucial, sería una mujer olvidada, marginada y viuda quien restauraría lo que 3 hombres habían descuidado o destruido. Tamar, enfrentada a una situación desesperada, entendió que era ahora su turno de actuar con decisión. Había sido agraviada, 2 veces viuda y abandonada por la misma familia encargada de llevar adelante la promesa divina de Dios. Pero en este momento de desesperación, tomaría una decisión audaz, controvertida y, en última instancia, transformadora. Tamar descubrió que Judá, recientemente viudo, iba camino a Timna para la esquila de las ovejas, un tiempo de festividad en el que los pastores solían entregarse a la celebración y al placer. No era solo un tiempo de trabajo, sino también de jolgorio, un tiempo en el que Judá probablemente bajaría la guardia, entregándose a placeres que lo distraerían temporalmente de sus responsabilidades. Tamar, conociendo la naturaleza de su suegro, aprovechó esta oportunidad con astucia e inteligencia. Sabía que su destino dependía de sus acciones. Así que se quitó las vestiduras de viuda, el signo visible de su duelo y vergüenza, y se cubrió con un velo. Se sentó a la entrada de Enaim, en el camino a Timna, un lugar estratégico donde podría ser vista por Judá. Su apariencia, disfrazada como una prostituta de culto, fue un movimiento calculado. En la cultura cananea, estas mujeres solían encontrarse en tales lugares, y Judá, atrapado en el momento y sin conocer su identidad, no dudaría en acercarse a ella. Judá, incapaz de reconocer a su nuera, fue atraído por su apariencia. Sus deseos lo llevaron a acercarse y le propuso acostarse con ella. Con notable astucia, Tamar negoció su precio. «¿Qué me darás por esta noche?», preguntó. Judá, ansioso por satisfacer su deseo, prometió enviarle un cabrito de su rebaño. Pero Tamar, sabia en sus acciones, conocía la importancia de asegurar su propia protección en esta transacción. Exigió una prenda, una garantía de que Judá cumpliría su palabra. Judá, sin sospechar de su verdadera identidad, aceptó y le dio a Tamar 3 objetos como prenda: su sello, su cordón y su bastón. Estos no eran simples baratijas. Eran poderosos símbolos de la identidad y autoridad de Judá. El sello se usaba para autenticar documentos importantes. El cordón probablemente lo sostenía, y el bastón llevaba marcas personales que solo podían identificar a su dueño legítimo. En esencia, Tamar tenía en sus manos las llaves de la identidad y el honor personal de Judá, en caso de que él no cumpliera su promesa. Después de su encuentro, Tamar regresó silenciosamente a casa, se puso nuevamente sus vestiduras de viuda y se mezcló con las sombras de su vida. Judá, tras haber hecho el intercambio, envió a su amigo, el adulamita, para entregar el cabrito prometido. Pero cuando el adulamita llegó a Enaim, no había rastro de la prostituta. Nadie en la ciudad la había visto jamás, y parecía que Tamar había desaparecido sin dejar huella. Los días se convirtieron en semanas, y luego pasaron 3 meses. Entonces estalló la noticia: Tamar, tu nuera, ha cometido adulterio y está embarazada. Judá, enfurecido y lleno de autosuficiencia, exigió: sacadla, que sea quemada. A sus ojos, Tamar era culpable de un crimen imperdonable. Su respuesta dura fue rápida e implacable, pues creía que la ley había sido violada. A primera vista, parecía que el plan de Tamar había fracasado. Había arriesgado todo, engañando a Judá en un intento desesperado por asegurar su lugar en la línea divina. ¿Estaba a punto de pagar el precio máximo por sus acciones? ¿Era esta la justicia de Dios en acción? ¿O acaso estábamos frente a uno de los giros más asombrosos de la historia bíblica? Este momento se balanceaba en el filo entre juicio y redención. Mientras Judá, el hombre que no había cumplido su promesa, se disponía a dictar su castigo, el silencio y el valor de Tamar pronto revelarían una verdad más poderosa de lo que cualquiera había anticipado. Podría ser que Tamar, en su desesperación,
había puesto en marcha la misma redención que Dios había prometido, a pesar de los fracasos de quienes debían llevarla adelante? Lo que sucedería a continuación no solo revelaría la astucia de Tamar, sino que también expondría el pecado de Judá y restauraría el camino del linaje prometido, conduciendo al cumplimiento final de la voluntad de Dios. ¿Podría Dios, en su misericordia, cambiar el rumbo de esta narrativa dramática? ¿Y qué lección nos deja la osadía de Tamar hoy acerca de la fe, el valor y la soberanía de Dios frente al fracaso humano? En este momento decisivo, Tamar reveló toda la extensión de su estrategia. Cuando la llevaban para ser ejecutada, envió un poderoso mensaje a Judá. Le devolvió los mismos objetos que él le había dado en prenda, el sello, el cordón y el bastón, junto con una declaración audaz: estoy encinta del hombre a quien pertenecen estas cosas. Por favor, reconoce de quién son este sello, este cordón y este bastón. Imagina el peso de este instante. Tamar, al borde de la muerte, sostenía las llaves de su propia redención, así como la verdad que expondría la hipocresía de Judá. Los objetos, profundamente personales y únicos en identificarlo, estaban ahora en manos de su nuera. Con ellos, Tamar hizo una declaración que no solo desafiaría el juicio que estaba a punto de dictarse, sino que también obligaría a Judá a enfrentar sus propias acciones. Imagina la escena desarrollándose. Judá, rodeado de una multitud tensa, listo para pronunciar juicio, recibió los objetos. Al mirarlos, los reconoció de inmediato. Su sello, su cordón, su bastón. La multitud cayó en silencio mientras él sostenía cada pieza en sus manos. La tensión en el aire era espesa, un suspenso silencioso se cernía sobre todos mientras esperaban su respuesta. La vida de Tamar y el futuro del hijo que llevaba en su vientre pendían de un hilo. Entonces, en uno de los momentos más notables de honestidad y humildad en toda la Biblia, Judá habló. No ofreció excusas. No intentó desviar la culpa. No evadió la responsabilidad. En cambio, se puso de pie frente al pueblo e hizo una confesión pública. Con voz firme, Judá admitió su fracaso, diciendo: ella es más justa que yo, porque no la entregué a mi hijo Selá. Las palabras de Judá fueron más que una simple admisión de culpa. Fueron un reconocimiento profundo de la integridad de Tamar. Frente a todos, reconoció que había fallado en cumplir su deber bajo la ley del levirato. Su declaración, ella es más justa que yo, no era solo una aceptación de su propio pecado. Era una expresión de humildad y remordimiento. Reconoció que, aunque las acciones de Tamar eran poco convencionales, estaban motivadas por un propósito justo y noble: preservar la línea familiar y sostener el plan divino de Dios para su descendencia. Este momento fue una demostración rara y poderosa de humildad de parte de un hombre que, hasta ese punto, había estado tan atrapado en sus propios temores y fracasos. La confesión de Judá fue pública, sin vergüenza y restauradora. No solo salvó la vida de Tamar, sino que también la redimió ante los ojos de quienes la hubieran condenado. Con un solo acto de humildad, Judá devolvió el honor a su familia. Y al hacerlo, comenzó a reparar la fractura que había puesto en peligro la promesa misma del plan de Dios para Israel. Tamar fue perdonada, y su embarazo continuó. La justicia había sido restaurada, y el honor, redimido. Parecía que la historia había llegado a una resolución con la balanza equilibrada. Pero había un último detalle sorprendente, uno que añade un giro profético a toda la narrativa. En el momento del parto de Tamar, se encontró con una sorpresa inesperada: estaba esperando gemelos. El nacimiento comenzó de una manera inusual. A medida que las contracciones se intensificaban, uno de los bebés sacó la mano. La partera, ansiosa por marcar al primogénito, inmediatamente ató un hilo rojo alrededor de su muñeca y declaró: este salió primero. Pero entonces, en un giro que sorprendió a todos, el bebé retiró su mano, y su hermano Fares nació primero.
El intento de la partera por identificar al primogénito con el hilo escarlata fue frustrado por esta inversión inesperada. El bebé que había aparecido primero, Sara, fue desplazado, y Fares, su hermano gemelo, emergió como el verdadero primogénito. El nombre de Fares, que significa ruptura o irrupción, simbolizaba la dramática interrupción del orden natural. El otro niño, marcado con el hilo escarlata, fue llamado Sara, que significa resplandor o amanecer. Un nombre que reflejaba su aparición inicial como primogénito, pero que, en última instancia, ocupó un lugar menor en el plan divino. Este momento, aunque pudiera parecer un detalle menor en la historia, lleva consigo un simbolismo y una importancia profundos. Sara, inicialmente señalado con el hilo rojo, parecía ser el escogido, el destinado a continuar la promesa. Pero fue Fares, el que rompió el orden natural, quien nació primero al final y ocupó el lugar del primogénito. Esta inversión habla de un tema recurrente más profundo a lo largo de la Escritura, la tendencia de Dios a elegir lo inesperado, lo humilde, lo improbable, por encima de lo convencional y lo preferido. Este evento no es aislado. Refleja el patrón divino que atraviesa toda la Biblia. Una y otra vez, las elecciones de Dios desafían las expectativas humanas. A menudo elige al segundo en lugar del primero, al rechazado en lugar del aceptado, y al humilde en lugar del orgulloso. Piensa en las historias de Abel sobre Caín, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú y José sobre sus hermanos mayores. Incluso en la elección del rey David, el menor de sus hermanos, pasado por alto por su propio padre, pero escogido por Dios, vemos la misma inversión divina. De la misma manera, Fares, el hijo nacido de una unión inesperada entre Judá y Tamar, ambos marginados de distintas formas, se convirtió en el eslabón de la línea mesiánica. Aunque nació tras la traición, el fracaso y la pérdida, su nombre llevaba consigo la promesa de una irrupción. La descendencia de Fares eventualmente conduciría a los reyes de Judá y, siglos más tarde, al nacimiento del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y de la línea de David vendría la irrupción definitiva, el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. La historia de Fares es un poderoso recordatorio del patrón divino que recorre la historia. Incluso cuando las cosas parecen fuera de orden, cuando parece que el heredero legítimo es pasado por alto o que los planes de Dios son interrumpidos, Él está obrando tras bambalinas, orquestando un propósito mayor. Pérez, el resultado del audaz y poco convencional plan de Tamar, se convertiría en una figura clave en el desarrollo de la historia redentora de Dios. Así como él irrumpió en el orden natural para reclamar el derecho de primogenitura, simboliza la manera en que Dios obra a través de lo inesperado, lo pasado por alto y lo humilde para traer su reino a la tierra. La historia de Herón y Tamar revela un profundo principio divino que resuena a lo largo de toda la Escritura. Cuando el plan fracasa debido a la desobediencia humana, Dios ya está trabajando en el plan B. Y, más a menudo de lo que pensamos, ese plan resulta aún más glorioso de lo que podríamos haber imaginado. El primogénito de Judá murió sin dejar descendencia, y su nombre rara vez se menciona en las genealogías bíblicas posteriores. Para muchos lectores, puede parecer poco más que una nota al pie en la narrativa mayor de la salvación. Sin embargo, su legado es paradójicamente grandioso. No por lo que logró, sino por el vacío que dejó su ausencia. Su muerte desencadenó una serie de eventos que expusieron la maldad de Onán, el temor de Judá, el valor de Tamar y, sobre todo, la fidelidad inquebrantable de Dios a su propósito eterno. Él simboliza al hombre que recibió todo, posición, privilegio, promesa, pero lo perdió todo a causa del pecado. Su historia es una solemne advertencia sobre la inmensa responsabilidad que conlleva el privilegio espiritual. Nació en una familia con un llamado divino, encargada de llevar adelante las promesas hechas a Abraham. Sin embargo, su fracaso en abrazar su papel en el plan de Dios lo llevó a la ruina. Su historia es un recordatorio contundente de que ningún privilegio puede reemplazar la necesidad de obedecer la voluntad de Dios.
Años más tarde, cuando los israelitas estaban en el desierto, se realizó un censo registrado en Números 26. La familia de Er se menciona como parte de la tribu de Judá, pero curiosamente sin descendientes directos. Su lugar en la línea fue tomado por los hijos de Pérez, quienes se convirtieron en un clan grande y prominente. No fue la línea de Er, el legítimo primogénito, la que continuó, sino la de Pérez, nacido de una unión poco convencional y, según todos los estándares, escandalosa, entre Judá y su nuera Tamar. Este giro del destino, esta inversión de expectativas, moldearía para siempre el curso de la historia de Israel. Tal vez la mayor lección de la historia de Er es esta: nadie es indispensable en el plan de Dios, pero todos están invitados a formar parte de él. Los propósitos de Dios se cumplirán con o sin nuestra cooperación. Su voluntad es soberana e imparable. Sin embargo, nos extiende la invitación de participar activamente en su obra, de ser parte de su gran historia de redención. El fracaso de Er no frustró el plan de Dios. Simplemente abrió la puerta para que alguien más, en este caso, Pérez, tomara el manto. Tamar también se convierte en una heroína inesperada en esta historia. A través de sus audaces acciones y su fe inquebrantable, aseguró la continuación del linaje prometido, aun cuando aquellos que debían preservarlo fallaron. El plan de Dios para la salvación del mundo nunca dependió del éxito de Er ni de la fidelidad de Judá, sino de sus propios propósitos divinos, que nunca son frustrados por el fracaso humano. Esta historia nos recuerda que, aunque todos tenemos un papel en el plan de Dios y nuestras acciones y decisiones importan, su fidelidad a sus promesas jamás falla. La historia de Er es una advertencia sobre las consecuencias de descuidar nuestro llamado divino, pero también un testimonio de la fidelidad incansable de Dios y de su capacidad para cumplir su propósito sin importar los obstáculos o fracasos que surjan. La historia del linaje mesiánico no termina con Pérez. Al pasar las páginas de la Biblia, el libro de Ruth continúa la historia extraordinaria. Pérez engendró a Esrón, quien engendró a Ram, luego a Aminadab, a Naasón y a Salmón, llegando a Booz. Booz, un hombre de honor e integridad, se casa con Ruth, la moabita. Y de su unión nace Obed, padre de Isaí, padre de David, el hombre conforme al corazón de Dios. El plan de Dios, tejido a través de generaciones, sigue desarrollándose. A David se le hace una promesa eterna: su trono será establecido para siempre. De la línea de David, el linaje mesiánico avanza implacablemente, culminando en el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de David, el Salvador del mundo. La historia que comenzó con escándalo, fe y redención se lleva adelante hasta llegar a su momento culminante en Cristo. Al abrir el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo comienza con una declaración poderosa: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo 1:3 encontramos un detalle sorprendente y profundo: Judá engendró de Tamar a Fares, Pérez y a Zara. En medio de una larga lista de hombres, Tamar es una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. ¿Por qué está incluida? Porque su acto de valor y fe preservó el linaje mesiánico en un momento en que los hombres de la historia habían fallado. La narrativa que comenzó con la maldad de Er y el incumplimiento de Judá termina siglos después con el nacimiento del Salvador. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De la muerte surgió vida. De la injusticia surgió justicia. Del fracaso humano surgió la redención divina. Este es el patrón divino que se repite a lo largo de las Escrituras y que alcanza su clímax en la cruz de Cristo. La historia de Er nos recuerda a todos que tenemos un papel en el plan de Dios. Podemos desperdiciar nuestros privilegios, como hizo Er, o podemos seguir el ejemplo de Tamar, quien luchó por la justicia aun cuando todo parecía perdido. Sus acciones audaces, a pesar de las probabilidades imposibles, preservaron la línea familiar que finalmente daría a luz al Salvador del mundo. Curiosamente, el nombre Er significa vigilante. Sin embargo, él no vigiló su propio corazón.
Su historia nos invita a examinar nuestras propias actitudes, elecciones y carácter. Nos desafía a ser vigilantes frente a nuestros privilegios espirituales, a guardar nuestro corazón y a buscar la voluntad de Dios en cada decisión. Por encima de todo, la historia de Er nos recuerda que, aun cuando fallamos, Dios permanece fiel. Su plan de redención avanza, a menudo por caminos que nunca esperaríamos. ¿Ya conocías la historia de Er? Comparte en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta narrativa. Que Dios te bendiga, y hasta pronto.